Bien, muy buenas tardes. Nos conectamos para este conversatorio. Un saludo para todos. Gracias a los que están conectados en este momento y bueno, le damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y tener personalidades tan gratas y tan amables en este conversatorio. Bien, yo soy Sebastián Casas, coordinador de Iglesia y Orfandad, y básicamente esta es una iniciativa que nace de la iglesia local para la iglesia local. Y Iglesia y Orfandad, nosotros tenemos como objetivo exhortar, animar y equipar a pastores, a líderes y miembros de la iglesia local en Latinoamérica para la extensión del reino de Dios por medio del discipulado de niños en situación de abandono y familias en vulneración. Así que ese es nuestro objetivo central, reunir a iglesias, ministerios centrados en el Evangelio para unir fuerzas, para unificar esfuerzos en pro del cuidado a la orfandad y los vulnerables. Así que gracias por conectarse en la página de Facebook, también en iglesiayorfandad.org. Vamos a estar subiendo los contenidos a medida que vamos grabando estas sesiones y también pronto vamos a lanzar el canal en YouTube con contenidos de conferencias de años anteriores que tienen gran información de mucha importancia para todos. Bien, muy buenas tardes. Tengo aquí a Oscar Pérez de Lifeline Children's Services. Hola Sebas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí vamos a esperar otro ratico, vamos a darle 2 minutos más que la gente se siga conectando, pero antes de que la gente se conecte, déjame presentarle a todo el panel que tenemos hoy acá con nosotros. Tenemos a Eduardo Ferguson. Eduardo es un pastor de la parte norte de Colombia, La Guajira, y Eduardo va a estar acompañándonos con todo lo que es la traducción. Muchas gracias, Eduardo, por tu disposición y tu voluntad de estar aquí acompañándonos en esta iniciativa. Y como Sebas estaba diciendo, la idea, no queremos traer la parte de cómo hacer orfandad desde la parte americana, cómo los gringos hacen orfandad, pero cómo nos dice la Biblia que debemos hacer orfandad. Creo que es necesario que como creyentes y como iglesias locales volvamos a los principios bíblicos de cómo podemos hacer orfandad. Entonces, esa es toda la idea en esta primera temporada que vamos a estar todos los meses hasta diciembre. Entonces, Eduardo, gracias por acompañarnos. También quiero darle las gracias a Michael Edwards. Michael nos está acompañando desde Birmingham, Alabama. Él es el director de Unadopted, es un brazo de Lifeline. Él quiere hacer parte y quería mirar cómo estamos y qué está pasando aquí en Latinoamérica. Michael, bienvenido también. También con nosotros tenemos nuestro panelista el día de hoy, nuestro invitado, Dr. Rick, que yo voy a dejar que después lo presentemos. Giovanni Gómez, Giovanni y su esposa Pilar son las manos detrás y el cerebro detrás de Bite, B-I-T-E, si mal no estoy, así se pronuncia, ¿cierto, Giovanni? Y Giovanni va a estar acompañándonos también hoy. Nosotros lo invitamos para que hiciera parte de esto. Vamos a hablar un poco acerca de teología y Bite se encarga bastante de hablar de teología y un poco de historia vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenido, Giovanni. Yo voy a presentarles a alguien también muy especial para Colombia. Yo sé que en Colombia aquí lo queremos mucho y es el presidente de Lifeline Children's Services. Es mi amigo Herbie New. Herbie, gracias por estar acá. Welcome to our Facebook Live. Y no sé si quieras darnos algunas palabras. Herbie. Oh, well, thank you so much for having us here and for
all of those who are watching this Facebook Live. Así que gracias por tenernos aquí y a todos los que están viendo este en vivo. We are thrilled to be able to bring this content and as well to hear from all of our panelists. Estamos emocionados por traer este contenido y también de escuchar a todos nuestros panelistas. Our Lord has allowed us the opportunity to be able to have rich, deep partnership for many years in the country of Colombia and Señor nos throughout ha Latin America. permitido tener unos compañerismos sólidos y fuertes, no solo en Colombia, sino en otros lugares de Latinoamérica. Our dear brother and mi jefe mejor, Oscar Perez, has done such a great job connecting the church throughout Latin America. Y nos alegra cómo Oscar nos ha ayudado a conectar con la iglesia en Latinoamérica. And we are so thrilled today to be able to present one of the first of many monthly meetings to engage us towards God's heart for the orphan. Y nos alegra poder empezar esta serie de en vivos donde vamos a estar hablando del corazón de Dios para con los huérfanos. And today you're going to hear from a dear friend and brother of mine, Dr. Rick. Y hoy van a escuchar de un amigo muy querido que es el Dr. Rick. Dr. Rick is a worldwide known author and speaker on orphan care and church involvement and engagement. Él es un autor y conferencista muy conocido en este tema acerca de la orfandad y de lo que la Escritura nos enseña acerca de ello. While he is a humble man, I will tell you that I have been in many countries around the world where he was easily identified for his writing and his speaking. Así que aunque sé que él es un hombre humilde, hemos estado en varios países donde la gente inmediatamente lo identifica por causa de sus escritos y contribuciones. We, as an organization, Lifeline exists to equip the body of Christ to manifest the gospel. Así que como organización, Lifeline existe para, I'm sorry, I didn't get the last part. Exists to equip the church to manifest the gospel. Para equipar a la iglesia que manifieste el evangelio. This is our heartbeat, is to see the church engaged to care for the orphan and widow while maintaining gospel fidelity. Así que ese es nuestro motor, que la iglesia haga esta labor de cuidar de los huérfanos sin perder la fidelidad en el evangelio. As God's people individually and as God's people collectively through the church, we are called to do gospel-driven justice, not social justice. Así que estamos impulsados por una justicia social que está enraizada en la Biblia y eso es lo que queremos hacer. We're called to do justice because it reflects the heart of a God who did justice on our behalf. Y queremos modelar esa justicia porque servimos a un Dios que hay justicia en su corazón y en su deseo para con nosotros. And any justice that's disconnected from the gospel is altruism. It's not true justice. Y toda justicia que se desconecta del evangelio es altruismo y no es verdadera justicia. There's only one who can solve the dilemmas that our world goes through, and that is Jesus Christ. Solo hay uno que puede resolver los dilemas en los que el mundo se encuentra y ese es Jesucristo. So as a ministry, we are absolutely thrilled beyond belief when we see our brothers and sisters pick up the mantle to care for the poor, the needy, in the name of Christ Jesus. Así como organización nos alegramos al ver a otros hermanos tomando ese manto de cuidado por los huérfanos, las viudas y los desamparados en el evangelio de Jesucristo. It is a true delight when we are able to see the church do the work that God has called her to do, and Lifeline gets no credit. Es un verdadero deleite cuando vemos a la iglesia haciendo lo que el Señor los ha llamado a hacer y allí Lifeline no se lleva ningún crédito. Lifeline, as an organization, has 5 main objectives. Así que Lifeline como organización tiene 5 objetivos principales. The first is adoption, both domestic and international adoption. Lo primero es adopciones tanto de manera local como adopciones internacionales. While we believe that both are equally important, it always warms our heart to see domestic adoption happen. Y aunque ambas son importantes para nosotros, pero en nuestro corazón se alegra con las adopciones domésticas. We also work in foster care or temporary solutions for children who've been separated from their families. También trabajamos en lo que acá se conoce como hogares de paso para aquellos que han sido separados temporalmente de sus familiares.
One of the truly greatest things that I have seen the Lord do over the last several months during this quarantine Y una de las cosas más impresionantes que he visto al Señor hacer en medio de este tiempo de cuarentena is to see some of the first families out of the local church in Colombia begin to be foster families. es ver a las primeras familias de iglesias en Colombia sirviendo como hogares de paso. We're seeing these families minister in the gospel to these children, but also to the system. Vemos estas familias predicando el evangelio a estos niños, pero también al sistema. And we are so grateful when we see the reconciliation of these broken families with their children. Y entonces también nos alegra el corazón ver cuando hay esta reconciliación con estas familias que han sido quebrantadas con estos niños. The truth of the matter is, God is in the business of restoring families. Dios está en el negocio de restaurar las familias. And when the church stands in the gap and is willing to foster these children, it aids in the process of Y restoration. cuando la iglesia se pone al frente de dar la bienvenida, de acoger a estos niños, se mete en esa brecha necesaria y coopera en ese proceso de lo que el Señor quiere hacer. Adoption is beautiful, but it's not the main goal. Redemption is the main goal. La adopción es algo hermoso, pero no es la meta principal. La redención es la meta principal. So Lifeline participates in adoption, Así in que Lifeline participa en adopción, foster care, family reconciliation, en hogares de paso, en reconciliación familiar. but then also what our brother Oscar has introduced, Mike and himself, who work for our orphan care ministry. Y también lo que hacemos como lo que ahorita Oscar presentaba a Mike, y él mismo trabaja en lo que tiene que ver con ese cuidado de los huérfanos. And our orphan care ministry is about walking aside children, vulnerable children who've been separated from their families, Y el ministerio para con los huérfanos tiene que ver con caminar junto a estos niños que han sido separados de sus familias, to help them learn the necessary life skills and job skills to be able to survive. a ayudarles a aprender habilidades que les permitan sobrevivir. The win for our orphan care is when the local church becomes the surrogate family for these children. Again, I'm sorry. Our win, the win for us in Y orphan la care victoria para nosotros en el cuidado de los huérfanos is when we see the church become the family for the vulnerable child. es cuando vemos a la iglesia convirtiéndose en la familia del niño vulnerable. And so we would pray and hope that many of these churches would Así que foster, oramos y es nuestra esperanza que muchas de estas iglesias puedan acoger, but also start to care for the vulnerable children right around them. sino también cuidar a los niños que estén en esta situación, que estén alrededor de las iglesias locales. The fourth area of ministry we see is education and counseling. El cuarta área de ministerio en la que trabajamos es en educación. We want to educate churches as well as families to care in the best ways that they can. for Queremos vulnerable educar children. a las iglesias, pero también a las familias para que puedan cuidar del huérfano de la mejor manera posible. We also realize that the needs are great when families do foster and adopt. Y también vemos que las necesidades son grandes cuando las familias acogen huérfanos o los adoptan. And we want to make sure that we're leaning into these families to give them biblical counseling to help them through the journey. Y queremos cooperar con ellos y que reciban consejería bíblica cuando emprenden este viaje. And then lastly and fifthly is pro-life ministry to Y en women in quinto crisis. lugar es ese ministerio pro vida para mujeres en crisis. We want to stand in the gap for women who are going through crisis and unplanned pregnancies. Y queremos también allí ponernos en la brecha en cuanto a estas mujeres que entran en crisis por causa de embarazo. We want to promote life, that they give life to the child in their womb. Queremos promover la vida y que sostengan la vida que hay allí en sus vientres. We also realize that many times women are the victims of hurt and trafficking. También hemos visto cómo las mujeres son víctimas de trata de blancas, de tráfico humano. We want to make sure that we, in everything that we do, stand in the gap as Christ would for these women. Y queremos entonces estar en la brecha como Cristo lo haría por estas mujeres. We not only want to care for these women while they're pregnant, but after they give birth Y as no well. solamente queremos cuidar de ellas mientras están en embarazo, sino luego de que dan a luz también. We believe pro-life ministry is not just caring for the baby, but caring for the woman as well. Así que creemos que este ministerio pro vida no es solo cuidar del bebé, sino también cuidar de su madre. Again, ultimately though, our hope and our victory Y al final nuestra esperanza y nuestra victoria is when Jesus Christ is glorified es cuando Jesucristo es glorificado
The gospel is preached. El evangelio es predicado. The gospel is changing the lives of the vulnerable. El evangelio cambiando el corazón de los vulnerables. And the church is seen as the instrument of Y change. la iglesia siendo vista como un instrumento de cambio. So thank you again for joining us. Así que gracias una vez más por unirse a nosotros. I know that you're going to enjoy hearing from my dear brother, Dr. Rick. Y sé que van a disfrutar escuchar de mi hermano, el Dr. Rick. And I want to say again, Y quiero that decirle una vez más, my brother, Oscar Perez, mi hermano Oscar Pérez, who I seriously call me Jefe Mejor, quien seriamente me ha llamado jefe mayor, is a gift to the church in Latin America. es un don para la iglesia en Latinoamérica. This is a man with passion for Christ Jesus, Así que es un hombre con pasión por Jesucristo, a passion to exalt his name among the nations, pasión por exaltar su nombre entre las naciones, a man of integrity and character, un hombre de integridad y carácter, and one of my best friends. y uno de mis mejores amigos. He is a gift to the church in Latin America, Es un don para la iglesia en Latinoamérica. and I am privileged to serve with him. Y es un privilegio para mí servir allí con él. God bless. Dios lo bendiga. God bless you, Oscar. Gracias, Herbie, por presentarnos a Lifeline. Gracias por tus palabras también. Voy a darle el paso rápido porque estamos con el tiempo a Giovanni de Byte. Les comentaba que Giovanni es las manos junto con su esposa y el cerebro detrás de Byte. Giovanni, bienvenido y gracias por ser parte de esta iniciativa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a Oscar y a todos los invitados. Gracias por la oportunidad de participar en esta labor, pues, o hacer parte de esto que exalta, creo yo, una labor que es fundamental dentro de la iglesia, es el cuidado de los huérfanos. Como lo comentaba Oscar, junto con mi esposa lideramos un proyecto básicamente de comunicación digital llamado Byte, y lo que hacemos allí básicamente es hablar del pasado, del presente y del horizonte o las perspectivas de la iglesia a nivel mundial. El verbo que nos define para nosotros es visibilizar, mostrar cosas que generalmente la iglesia no sabe, no conoce, y al visibilizar estas cosas básicamente lo que buscamos es inspirar y retar a los creyentes a vivir su fe de una manera mucho más genuina. En esa tarea lo que básicamente hacemos es poner en contexto la realidad de la iglesia y con ese objetivo hablamos de historia de la iglesia, hablamos de actualidad de los creyentes a nivel mundial, cosas que están pasando en la iglesia en América Latina y a nivel del mundo. Y pues todo lo hacemos a través de plataformas digitales. Estamos ahora en YouTube, en Facebook, en Instagram, en podcast. Tenemos un sitio web, byteproject.com, para quienes quieran conocer más. Y bueno, pues supremamente honrado de estar aquí y de poder participar en este espacio. Dentro del trabajo que hemos podido hacer, hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de la iglesia a través de la historia en el cuidado de los huérfanos y bueno, es un honor y un privilegio estar aquí. Y también para mí, pues es un honor presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, a nuestro hermano Rick Morton. Rick es vicepresidente de Lifeline Children's Services. Dirige el alcance del Ministerio de Aliados Estratégicos de la Iglesia Local y de organizaciones, así como el compromiso del Ministerio de publicar recursos como este, que ayuden a las familias y a las iglesias a discipular huérfanos y niños vulnerables. Rick tiene un título de doctor en filosofía y una maestría en artes de educación cristiana del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Rick también enseñó en la facultad de su alma mater, en este mismo seminario, así como en las facultades de Bryan College y en el Southern Baptist Theological Seminary. También sirvió en iglesias locales en Tennessee, Louisiana y Mississippi. También Rick ha escrito, es coautor de Orphanology, Awakening to Gospel-Centered Adoption and Orphan Care, y también es autor de No Orphan, Mobilizing the Church for Global Orphanology. Rick y su encantadora esposa Denise han estado casados por 26 años y tienen 3 hijos, todos los cuales se unieron a su familia.
a través de la adopción internacional. Así que un Y gusto. algo que se nos olvidó anexar ahí, Rick es abuelo por primera vez. Entonces, algo que se nos olvidó anexar allí. Excelente. Así que bueno, Rick, bienvenido, welcome. Thank you very much. Muchas gracias. There is no group that I would rather spend time with than pastors and leaders of the church. No hay otro tipo de personas con los que quisiera pasar tiempo que con pastores y líderes de iglesias. And so I count it a great privilege and a great honor today. Así que es un gran privilegio y un gran honor hoy. So I want to begin just with a premise about the role of the church in orphan care. Así que quiero empezar con una premisa respecto al rol de la iglesia en el cuidado del huérfano. That the reason I'm excited about addressing church leaders and pastors is because Y la razón por la que estoy emocionado de dirigirme a pastores y líderes de iglesia is because I believe that the church is ultimately the answer to the problem of sin and the problem of brokenness in the world. es porque creo que la iglesia es quien tiene la respuesta del problema de aquello que está quebrantado y roto en este mundo. And while governments and social organizations attempt to take responsibility to care for orphans, Y aunque los gobiernos y ciertas organizaciones tratan de asumir el rol de cuidar por los huérfanos, we know that Christ died for the church, sabemos que Cristo murió por la iglesia and that the power for transformation resides in the gospel, which is stewarded over by the church. y que el poder para la transformación es algo de lo cual la iglesia es la que administra eso. And so what I'd like to do today is just to talk a little bit about a biblical theology of orphan care. Así que de lo que les quiero hablar hoy es como de una teología bíblica con respecto al cuidado del huérfano. And so to begin our time together, we're going to look into several passages of scripture, but I'd like for us to look at Mark chapter 12 to begin. Y para empezar nuestro tiempo vamos a ver varios pasajes de la escritura. Vamos a empezar con Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. And so Eduardo is going to read for us Mark chapter 12, beginning in verse 28, going down through verse 34. Y les voy a leer entonces lo que dice Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. And so this is one of my favorite stories in the New Testament. Esta es una de mis historias favoritas en el Nuevo Testamento. And I want us to try to create a little bit of a mental picture of what's really happening in this story. Y quiero que nos hagamos una imagen mental de lo que realmente está ocurriendo en esta historia. So Jesus is in the midst of his public ministry. Jesús está en medio de su ministerio público. And there are lots of people that are around him. Y hay muchas personas a su alrededor. There are people that are around him because they genuinely want to follow him. Hay personas alrededor de él que genuinamente querían seguirle. There are people that are around him because they have needs. Había personas alrededor de él porque tenían necesidades. There are people around him because they're bored and he's putting on a good show. Seguramente habían personas alrededor de él que estaban aburridas y les parecía que era como un buen show. And there are even people around him that are trying to discredit him and trying to be done with him. Y habían personas allí que querían más bien desacreditarlo y que no querían que él estuviera más enseñando y haciendo milagros. But in this scribe, we see someone who comes to Jesus for a very particular reason. Pero en este escriba vemos a alguien que se acerca a Jesús con un motivo en particular. Because the scribes were those who copied the scriptures and
made many copies of the Word of God. Y como los escribas eran aquellos encargados de hacer muchas copias, de escribir las copias de la palabra de Dios, Their care and their attention and their familiarity with the scriptures made them important in Israel. el cuidado y atención en su labor de escribir las escrituras, de copiar las escrituras, los hacían personas muy importantes y estaban familiarizados con la escritura. And so the scribe wasn't merely like a human printing press. Así que el escriba era básicamente como una imprenta humana. Because the scribes spent day after day after day through their whole lives poring over the scriptures carefully. Ellos pasaban día tras día, año tras año en sus vidas copiando y pasando tiempo en la escritura. They took on a role of ultimately being like spiritual lawyers within Israel. Y tomaron el ser como estos abogados espirituales en Israel. So when people were trying to understand the scriptures and trying to apply them to their lives, they went to the scribes. Así que cuando las personas querían entender las escrituras y aplicarlas a sus vidas, ellos iban a los escribas. But you have to understand the way that they were approaching the scribes. Pero usted debe entender la manera como ellos se estaban acercando a los escribas. They weren't coming because they wanted to please God in abundance. Ellos no estaban acercándose porque querían agradar a Dios en abundancia. Essentially, they were approaching the scribes like we would approach a lawyer. Ellos se acercaban a los escribas como nosotros hoy día nos acercaríamos a un abogado. And so most of the time when we approach a lawyer, we're looking to see the minimum of what we can do according to the law. Y cuando nosotros nos acercamos a un abogado, estamos buscando qué es lo mínimo que podemos o no hacer de acuerdo a la ley. And that's the way Israel approached the scribes. Y esa es la manera como Israel se acercaba a los escribas. And so the scribe is one who people would come to day after day and week after week in order for them to ask, what is it that I have to do in order to please God? Entonces, habían personas que se acercaban a ellos día tras día preguntándoles, bueno, ¿qué es lo que debo hacer para agradar a Dios? But the mindset of the people and the mindset of the scribe Pero la mentalidad del pueblo y la mentalidad del escriba was grounded in minimum obedience. estaba fundamentada era en una obediencia mínima. What is the least that I can do in order to make God happy and in order to be free to then do what I want to do? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para mantener a Dios feliz y luego hacer lo que yo quiera? Now, there was also something important about the scribe, about the way that he dressed. Y había algo también importante con respecto a los escribas y tenía que ver con cómo se vestían. Scribes had a very particular kind of uniform that they would wear. Ellos tenían un uniforme particular que vestían. And it involved that they would have long flowing tassels of leather that would hang from the ends of their hands many feet long. Y ellos tenían como estas tiras de cuero largas que colgaban de sus manos y eran de algunos metros. And they would have a leather box called a phylactery that was tied around their forehead right between their eyes. Y tenían esta cajita llamada la filacteria, la cual se lo colocaban en la frente, allí en medio de sus ojos. And within that phylactery, there were key passages of scripture that were there to remind the scribe. Y en esas filacterias tenían allí pasajes de la escritura para recordar. And those inconvenient leather tassels were there to be bothersome to the scribe, to remind him of the scripture that was tied between his eyes. Y todo esto que se ponían era para incomodarlos y recordar de ese pasaje de la escritura que tenían allí. And so this scribe comes to Jesus and he asks him a question which is really designed to try to make his business better. Y el escriba se acerca a Jesús y le hace esta pregunta, pero con el propósito de mejorar su negocio. He says, Jesus, tell me which is the most important commandment of all. Él le dice, Jesús, dime cuál es el mandamiento más importante de todos. Because he believed if Jesus could point out the one commandment that was most important, Porque si Jesús podía decirle a él el mandamiento que era el más importante, then he could be very successful in telling the people, this is the one thing you have to do in order to please God. él entonces le iba a ir bien en esas consultas que la gente le hacía y podía responder a las personas, bueno, esto es lo que tienes que hacer para agradar a Dios. And so what is it that Jesus then says to the scribe? Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice al escriba?
he says that there are two commandments. Le dice que hay dos mandamientos. And he says you're supposed to love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Y le dice, se supone que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. And then he says, along with that, you're to love your neighbor as yourself. Y le dice, y junto a eso debes amar a tu prójimo como a ti mismo. And see, here's the thing that's so ironic about the thing that Jesus is saying to him. Y esto es lo irónico de lo que Jesús le está diciendo a él. That passage of scripture was in the phylactery that was tied between his eyes. Que ese pasaje de la Escritura estaba atado en la filacteria que tenía allí entre sus ojos. And this scribe who had the scriptures literally right in front of his eyes. Y este escriba que tenía ese texto literalmente allí frente a él. And had reminders that were literally tied to his body. Y tenía recordatorios atados a su cuerpo. He had completely missed the point. Él había faltado en ver el punto. That he was trying to get through life doing the least that he could in order to placate God. Ella estaba tratando de ir por la vida haciendo el mínimo esfuerzo posible con el propósito de aplacar a Dios. When in reality, what God was calling for was his full devotion to him. Cuando Dios lo estaba llamando era una devoción completa a él, al Señor. And for the scribe and for all of us to live out that devotion in the way that we treat other people and the way we care for them. Y que somos llamados a llevar esa devoción en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás y cómo cuidamos de ellos. If I'm very honest about my personal story, si yo soy honesto con mi historia personal, I was not too different than the scribe. Yo no era diferente a este escriba. I was a seminary professor who had studied deeply the Word of God and was teaching ministers preparing for service. Era un profesor de seminario enseñando a estudiantes que aspiraban al ministerio. And my wife came home one day and mi esposa vino a casa un día and she proposed to me an idea. Y ella me propuso una idea. She said, I believe that God is leading us as a family to adopt. Me dijo, creo que Dios nos está guiando como familia a adoptar. And I remember very vividly the meal that we were sitting over as we were talking about. Y yo recuerdo de manera vívida lo que estábamos comiendo en ese momento de esa conversación. And my answer to her was absolutely no. Y mi respuesta a ella fue no, claro que no. You know, I mean, the idea of adoption was frightening. It was scary. Para mí la idea de la adopción era algo aterrador. It sounded hard. Sonaba difícil. It sounded uncertain. Sonaba con mucha incertidumbre. It sounded uncomfortable. And sonaba incómodo y difícil. And so my first reaction was to look at this thing that my wife was being convicted by God to do. Y mi primera reacción cuando mi esposa me comparte esto, que ella estaba haciendo, tenía convicción de parte de Dios en su corazón que era lo que debíamos hacer. And it was to immediately dismiss it. Fue inmediatamente deshacerme de esa idea. But I'm thankful that God is not so easily thwarted. Pero doy gracias a Dios que no podemos deshacernos de lo que Él quiere que hagamos con facilidad. I've heard seen from the writings of Charles Spurgeon. Y viendo en los escritos de Charles Spurgeon. That Spurgeon talks about the conviction of the Holy Spirit. Que Spurgeon habla de la convicción del Espíritu Santo. And he talks about being pursued by the hounds of heaven. Y habla de, en un sentido, ser perseguido por esos, como por unos perros cazadores del cielo. And what began to happen in my life as a result of that question. Como unos sabuesos del cielo. Y lo que empezó a ocurrir en mi vida por causa de eso que me dijo mi esposa, por esa pregunta. Is that God began to convict me deeply. Dios trajo una convicción profunda a mi corazón. And it seemed like everywhere I turned, I saw orphans. Y parecía que a donde quiera que volteaba la mirada, veía huérfanos. It seemed like that I couldn't get away and I couldn't hide from the reality of the needs in the world around me. Parece que no tenía cómo esconderme de las necesidades del mundo a mi alrededor. But there was one question that continued to plague me.
Pero había una pregunta que continuaba invadiéndome. God, I understand that caring for orphans is a good thing, Yo decía, Señor, yo sé que cuidar de los huérfanos es algo bueno, but is it a gospel thing? pero ¿es algo del evangelio? Sure, I knew that the scriptures are full of stories and anecdotes about the need for God's people to care for orphans. O sea, sí, sé que la escritura está llena de anécdotas e historias de la necesidad de que el pueblo de Dios cuide o se ocupe de los huérfanos. But I also had the impression that caring for orphans was somehow separated from the gospel and was not the highest order of work. Pero tenía en mi mente la impresión de que sí, tenía cierta relación con el evangelio, pero no era una prioridad de primer orden, valga la redundancia. And so what God began to do in my life Así que lo que empezó Dios a hacer en mi vida was to allow me to move through the scriptures chronologically fue permitirme ir a través de la escritura cronológicamente and to begin to understand the unfolding of God's plan y empezar a entender el desarrollo del plan de Dios for redemption. para con la redención. And that orphan care is central to God's plan for redemption. Y que el cuidado de los huérfanos es central para el plan de redención de Dios. And that it is important work for the church. Y es una obra importante para la iglesia. And that this is not something that we're doing because we want to live out minimum obedience to God. Again, I'm sorry. This is not something we're doing because we want to live out minimum obedience to God. Y que esto no es algo que hacemos para vivir más allá de hacer el mínimo esfuerzo, de hacer obediencia mínima para con el Señor. That this is ultimately something we must do as the church. Sino que esto es algo que debemos hacer como iglesia. In order to help the world to see a full picture of who our God is. Para que las personas puedan ver un retrato completo de quién es nuestro Dios. And I'm convinced that when the church is not involved in orphan care, y estoy seguro que cuando la iglesia no está involucrada en el cuidado de los huérfanos, that we are giving the world an incomplete picture of who our God is. Estamos dándole al mundo un retrato incompleto de quién es Dios. That we're giving an incomplete picture of his heart as a redeemer. Que estamos dando un retrato incompleto de su corazón como redentor. And we're robbing them of the ability to see a key component of the gospel. Y que les estamos robando el que puedan ver un componente clave del evangelio. And so what we're going to do in the time that we have left, así que lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda, is to look through several key passages in the Old Testament. Es ver algunos pasajes claves del Antiguo Testamento. And then to bring that forward into the New Testament. Y venir con esto al Nuevo Testamento. To ultimately build for ourselves a biblical theology of orphan care. Para que podamos tomar para nosotros una teología bíblica del cuidado a los huérfanos. Now, the next place that I would like for us to look in the scriptures is Deuteronomy chapter 6, beginning in verse 4. El texto que quiero leer con ustedes ahora es Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 4. And I won't have, Eduardo, I won't have you read this passage. You won't have me? Yeah, don't read it. We're okay. Just going to look at it. So everybody just look at it on the screen. Ustedes pueden verlo allí en su pantalla, no vamos a leerlo todo. And so this is a very, very familiar passage of scripture to us. Es un pasaje conocido de la escritura. And it's talking about this concept of God being first and God being preeminent in our lives. Habla de este concepto de Dios ser primero y Dios ser preeminente en nuestras vidas. And that ultimately the responsibility is given to the people of God. Y que en última instancia la responsabilidad es dada al pueblo de Dios. To teach children and to pass along the stories of faith. De enseñar a los niños y pasarles las historias de fe o de las obras del Señor. And in this passage it says that you shall that the scriptures shall be so present in your life. Y este pasaje nos muestra que la escritura tiene que estar tan presente en tu vida. That you should tie them between your eyes like a frontlet. Que tienes que atarlas como una señal entre tus ojos.
and that you should bind them to your wrist like these long tassels that the scribe would y que wear. debes atarlas a tus brazos como lo hacían estos escribas. And that is there to remind us ultimately of who God is, Y eso está allí para recordarnos, en definitiva, que Dios está allí and to remind us of what he has done. y para recordarnos de lo que Él ha hecho. And it's to remind us to be careful to live in such a way that we live out who he is and what he has done. Y recordarnos todas estas cosas para que nuestras vidas muestren, puedan externalizar estas cosas. And I want you to look at verse 13 in particular. Y quiero que vean conmigo el versículo 13 en particular. To the people, God said, "It is the Lord your God you shall fear." Y dice allí en el versículo 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. It is him you shall serve, and by his name you shall swear. A Él adorarás o servirás y jurarás por su nombre. And how does he say then that the people are to do that? ¿Y cómo luego dice que el pueblo va a hacer esto? You are to go out, you shall go after no other gods in verse 14. Dice en el versículo 14, no seguirán a otros dioses, The gods of the people around you. refiriéndose a los dioses de los pueblos alrededor. See, part of what I believe about the instruction that God had given to Israel to care for the vulnerable Parte de lo que creo es la instrucción de Dios para con el pueblo de cuidar de los vulnerables, is that God gave them a command to care for the vulnerable differently than the nations around them. Dios le da un mandato de cuidar a su pueblo, de cuidar de los vulnerables de manera diferente a como lo hacían las demás naciones. And so while the nations around them were disregarding the needs of the poor, Mientras que las naciones alrededor estaban despreciando e ignorando las necesidades del pobre, while nations around them were victimizing the opportunity that was created by people who didn't have rights, mientras las naciones vecinas del pueblo de Dios estaban victimizando a estas personas que no tenían esas oportunidades, when widows who had no ability to own property or to speak for themselves cuando las viudas que no tenían derecho a tener propiedades ni hablar por sí mismas, when they lived in other nations, they were victimized. cuando vivían en otras naciones eran victimizadas. And God is saying to his people, I want you to be different. Y Dios le está diciendo a tu pueblo, yo quiero que ustedes sean diferentes. I want you to take these widows and orphans and aliens, Quiero que tomen a estas viudas y huérfanos y extranjeros and I want you to make sure that they're taken care of. y quiero que se aseguren de que están siendo cuidados. I want you to provide for them. Quiero que provean para ellos. I want you to make a way for them. Quiero que hagas un camino para ellos And I want you to care for them in such a way that shows my character. y que cuides de ellos de tal manera que muestres mi carácter. And so while all of the other nations around you are victimizing and harming these people, Y mientras las otras naciones a tu alrededor estén dañando y victimizando a estas personas, I want you to love them and to esteem them and yo quiero que ustedes les amen y les estimen to care for them. y que cuiden de ellos. And ultimately the scribe completely missed the point. Y en última instancia, el escriba perdió de vista el punto central de And él. I'm afraid sometimes in the church we're in danger of missing the point as well. Y me temo que en la iglesia también estemos en peligro de perder de vista el punto. And so we kind of tend to one extreme or another. Y tendemos a caer en un extremo u otro. And so one extreme is that we so value social justice Un extremo es que valoramos tanto la justicia social and we become so preoccupied with the needs of people y nos preocupamos tanto de las necesidades de las personas that we lose the gospel in the pursuit of good. que perdemos el evangelio buscando cosas buenas. And so often what happens is that this type of concern Y lo que pasa con frecuencia es que este tipo de preocupaciones becomes a social gospel se convierten en un evangelio social where we lower our sights, donde, we lower our view donde bajamos nuestro punto de vista so that we begin to pursue good earthly goals donde ahora buscamos unas metas y objetivos terrenales
but we forget to pursue eternally valuable goals. pero olvidamos o descuidamos las metas eternas. And so our preoccupation becomes with meeting the tangible needs of orphans and other vulnerable people. Y nuestro interés y nuestra preocupación se basa solamente en satisfacer las necesidades terrenales de los huérfanos y los vulnerables. And ultimately, we put so much of our focus there Y ponemos tanto de nuestro enfoque allí that the gospel gets crowded out. que el evangelio termina siendo sacado fuera. And so while we're meeting needs, Y aunque estamos supliendo necesidades, we're failing to engage people about their greatest need, which is their need for Christ. estamos fracasando en dirigirnos hacia la necesidad más importante de las personas, que es su necesidad de Cristo. But on the other hand, there's another extreme error, Pero por otro lado, tenemos otro extremo, otro error. and it's a reaction against this social gospel. Y es la reacción a este evangelio social. And so it's to say that we want to protect the gospel. Y decimos, no, que queremos proteger el evangelio. And so we're going to be very intentional about our evangelism and about teaching people. Y vamos a ser know Jesus. intencionales sobre el evangelismo y de enseñar a las personas acerca de Jesús. And so we're going to take great pains to make sure that we get the gospel story right. Y vamos a hacer grandes esfuerzos en decir bien la historia del evangelio. And we're going to devote all of our energy into telling people about their sin. Y vamos a pasar Christ. toda nuestra energía hablando a las personas acerca de sus pecados y de su necesidad de Cristo. But in that, we want to avoid the danger of slipping off into the social gospel. Y en eso queremos evitar los peligros de deslizarnos hacia el evangelio social. And so the way we do that is by not doing social ministry at all. Y la manera como lo hacemos es no haciendo ministerio social en absoluto. By ignoring the needs of vulnerable people around us, Al ignorar las necesidades de personas vulnerables a nuestro alrededor. or maybe doing more like what the scribe might have done, which is doing the minimum that we can get by with. O queriendo hacer como quería el escriba, hacer lo mínimo, el mínimo esfuerzo en las cosas. Instead of lavishing them the way that God loves and in the way God lavishes love upon us. En vez de hacerlo con el amor abundante que el Señor nos muestra y que ha derramado para con nosotros. And so I want to move from Deuteronomy chapter 6 to Deuteronomy chapter 10. Y quiero pasar de Deuteronomio capítulo 6 a Deuteronomio capítulo 10. And in Deuteronomy chapter 10, beginning in verse 16, Y aquí en Deuteronomio 10, comenzando en el versículo 16, Moses is in the middle of recounting the whole story of the history of Israel to the people. Moisés está relatando una vez más lo que acaba de ser la historia misma, perdón, del pueblo de Israel, de cómo fueron sacados de Egipto. And he says, beginning in verse 16, some things that are almost scandalous to the people. Y les dice unas cosas que son casi que escandalosas para el pueblo. He comes to the point of kind of finishing his argument. Él llega al punto casi que terminando su argumento. And what he's saying to the people is, God doesn't want our outward signs. Y lo que le dice al pueblo es, Dios no quiere nuestras obras externas. God doesn't want us to be changed externally. Dios no quiere que estemos simplemente cambiados externamente, But that God wants his people to be transformed from the inside. sino que quiere que su pueblo sea transformado desde adentro. And so in verse 16, he uses a very interesting word and a Y en el very, versículo 16 utiliza una palabra y un concepto bien interesante. he tells the people of Israel that to circumcise their hearts. Él le dice al pueblo de Israel que deben circuncidar su corazón. And that had to be a concept that just blew their minds, Y eso tuvo que ser un concepto que les voló la cabeza. because they took such pride in the outward sign of circumcision, making them different than all the nations around Porque them. ellos se enorgullecían de la señal de la circuncisión que los hacía diferentes a las demás naciones. And God says, I don't want you to be a people that are different on the outside. Y Dios les dice, yo no quiero simplemente que sean un pueblo diferente en lo externo, I want you to be a people that are different on the inside. sino que sean un pueblo diferente en lo interno. I want you to be like me, and I want you to love like me. Que sean como yo y que amen como yo.
want you to serve like me. que sirvan como yo. And ultimately, I want you to treat people in a way that points them to what I am going to do in providing redemption for the world. Y que traten a las personas de una manera que refleje cómo será esa redención que voy a proveer al mundo. Because why is it that God tells them to circumcise their hearts? Porque ¿por qué es que Dios les dice a ellos que deben circuncidar sus corazones? He says, I do it because I, the Lord your God, am God of gods and Lord of lords. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. He says, I am the God who is not partial and takes no bribe. Donde dice, yo soy el Dios que no hace excepción de personas ni acepta sobornos. I am the God who executes justice for the fatherless and the widow and the sojourner. Que hace justicia al huérfano y a la viuda y al extranjero. That I am the God who feeds and clothes them. Que yo soy aquel que los viste y les alimenta. Then how does he do that? ¿Y cómo hace esto? In verse 19, he says, love the sojourner. You, Israel, love the sojourner. ¿Y cómo debían hacerlo? El Señor les dice en el versículo 19, mostrad pues amor al extranjero. And why does he want them to do that? ¿Y por qué es que Él quiere que ellos hagan eso? Because they were once the sojourner. Porque una vez ellos fueron extranjeros. God is reminding them that they were once not a people. El Dios les estaba recordando que ellos una vez no fueron pueblo. God is reminding them that they were once outside of the family of Dios les God. estaba recordándoles que ellos hubo una vez donde no eran parte de la familia de Dios. God is reminding them that they had no inheritance, Dios les estaba recordando que ellos no tenían herencia, heredad. that they had no heritage, Ujú. they had no family, Que no tenían familia. they had no ability to be able to help themselves, Que no tenían habilidad para ayudarse a sí mismos. and that widows and orphans and sojourners find Yeah. themselves in that condition. Y que las viudas, los huérfanos y los extranjeros se hallaban también en esa condición. And so we, bringing that idea forward, Y nosotros trayendo esta idea, we who are those who have been redeemed by the Lord Jesus Christ, nosotros que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, we can all look back to a point when we were apart from Christ, todos podemos mirar hacia atrás a un punto donde estábamos apartados de Cristo, when we were dead in our sin, donde estábamos muertos en nuestros pecados, when we had no rights, donde no teníamos derechos and when we had no ability to be able to change our situation. y donde no teníamos habilidad para cambiar nuestra situación. And yet God, in his sovereignty, Y aún así Dios en su soberanía set about a plan before the foundation of the world. llevó a cabo un plan desde antes de la fundación del mundo. And through the unfolding of history, he brought forth his son. Y a través del desarrollo de la historia, Él envió a su Hijo. And Jesus was born of a virgin and lived a sinless life. Y Jesús fue nacido de una virgen y vivió una vida perfecta. And he died and rose again to bring about our redemption. Y Él murió y resucitó para llevar a cabo nuestra redención. But more than that, he died to bring glory to himself. Pero aún más, Él también murió para traer gloria a sí mismo. And that when we as believers, when we step out to Y care nosotros- for those who can't care for themselves, Cuando creyentes, cuando salimos y cuidamos de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos, when we care for the defenseless, cuando cuidamos de los que están desamparados, we are giving the world a tangible picture of what it is that God has done for us. le estamos mostrando al mundo un retrato tangible de lo que Dios ha hecho por nosotros. So we have a store here in America that my family loves to go to. Hay una tienda aquí en los Estados Unidos a la cual a mi familia le encanta ir. My sons are 17 and 18 years old. Mis hijos, uno tiene 17, el otro tiene 18 años. They eat a massive amount of food. Ellos les gusta comer demasiado. And so we have this big warehouse store here called Sam's. Y tenemos esta tienda acá que se llama Sam's. And they sell food in like big quantities. Y ellos venden comida en cantidades enormes. And one of the things that we like to do is we like to go to Sam's on Saturday.
Y una de las cosas que nos gusta hacer es ir a Sam's los sábados. because on Saturday, they will take some of that food and they'll prepare samples. Porque los sábados ellos toman de esa comida y presentan muestras. And so they have these little carts and little stations around where they have little bitty bites of food for you to taste what they're selling. Donde ponen mesitas alrededor de la tienda para que tú te acerques y puedas probar algunos de sus productos. And so I love to take my sons there Me encanta llevar a mis hijos allí because they're always hungry. porque ellos siempre tienen hambre. And so I tell them, while your mama and I shop, Y yo les digo, mira, mientras mamá y yo compramos, you go eat samples. ustedes vayan y coman de las muestras. And if you're not full after going around one time, Y si no estás lleno después de que le dan una vuelta completa a la tienda, go around 2 times. vayan otra vez y denle otra vuelta. Just keep going around until you get filled up. Sigan así hasta que se llenen. Okay, you know I'm telling you a joke, right? Ustedes saben que les estoy bromeando, ¿cierto? Like, it's not proper for us to take our kids and for them to try to make a meal off of the samples. No está bien que tratemos de que nuestros hijos tengan una comida completa por medio de muestras. The samples are there because the store wants to give us a little taste of something that they want us to buy a big quantity of. Las muestras están allí en partes pequeñas porque la tienda lo que quiere es que lo probemos para que compremos una mayor cantidad y lo disfrutemos. That is exactly what orphan care is with regard to the gospel. Y eso es lo que el cuidado a los huérfanos es en relación al evangelio. When we care for children who have no voice and have no rights, Cuando cuidamos de niños que no tienen voz, que no tienen derechos, when we provide for them when they have no family and they have no inheritance, cuando proveemos para aquellos que no tienen familia ni herencia, we are putting a taste on the lips of the world estamos tomando una de estas muestras y colocándola en los labios del mundo of the greater reality of the kingdom of God. acerca de la gran realidad del reino de Dios. We are giving them a very small sample Les estamos dando una pequeña muestra in order to be able to point them to the greater quantity of what God has done in Christ. para señalarles a la grandiosa obra que Dios ha hecho en Cristo. If we move over into the book of Matthew, into chapter 25, Si nos movemos al libro de Mateo, en el capítulo 25, there's a sometimes misunderstood passage. ese es un pasaje que con frecuencia se malentiende. Beginning in verse 31, Jesus talks about the final judgment, and he talks about the separation of sheep and goats. En el versículo 31, ahí el Señor habla del juicio final y de una separación que habrá entre ovejas y cabras. And so we all know this passage, and it's very familiar. Conocemos de este texto, seguro estamos familiarizados con él. And so it says that he separated the sheep and the goats. Dice que allí el Señor separará las ovejas de las cabras. The sheep representing those who are in Christ and those who belong to Jesus. Las ovejas representando a aquellos que están en Cristo y que pertenecen a Jesús. The goats representing those who have rejected Christ and those who are apart from Christ. Y las cabras siendo aquellos que rechazaron a Cristo y que están apartados de Cristo. And when they ask him, when the sheep ask him, like, why? Y cuando Why? las ovejas preguntan, Señor, pero ¿y por qué? He says, for when I was hungry, you gave me food. Y él dice, porque tuve hambre, perdón, y me diste de comer. When I was thirsty, you gave me something to drink. Tuve sed y me dieron de beber. When I was a stranger, you welcomed me in. Fui extranjero y me recibieron. When I was naked, you clothed me. Y cuando estuve desnudo, me vistieron. When I was sick, you came to visit me. Cuando estuve enfermo, me visitaron. And when I was in prison, you came to me. Y en la cárcel y vinieron a mí. And of course, the sheep say to him, Jesus, when did we ever see you like that? Y las ovejas quedan como, Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas? And then Jesus says this incredibly profound thing to them. Y Jesús les dice algo bien profundo a ellos. He says, whenever you've done this to one of the least of these, my brothers, Dice, en verdad os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, you did it to me. a mí lo hicieron. So here's what we know Jesus is not saying in that passage. Esto es lo que sabemos que Jesús no está diciendo en este pasaje.
Jesus is not saying because we provided clothing and food and shelter, Jesús no está diciendo que como proveímos comida, alimento y refugio, that we somehow have paid for or merited our salvation. de alguna manera hemos pagado o ahora nos merecemos nuestra salvación. We know that apart from Christ, it's impossible for us to please God. Sabemos que apartados de Cristo es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. And so we know that the true interpretation of this passage of scripture cannot be works. Sabemos que la verdadera interpretación de este texto no puede ser salvación por obra. That Jesus doesn't mean do enough good things in order to merit salvation. Eso está diciendo, haz suficientes cosas buenas para que te merezcas la salvación. So what does he mean? Pero entonces, ¿qué es lo que sí quiere decir? What he means is, what he's saying is, those who have been transformed by my work, Lo que quiere decir es que aquellos que han sido transformados por mi obra, those who are in the process of being made over and transformed by the Holy Spirit, aquellos que están en ese proceso de ser renovados y transformados por el Espíritu Santo, that these kinds of good works are going to be characteristic of people who are mine. este tipo de obras van a caracterizar al pueblo que es mío. When I talk to my kids about this when they were young, this is what I would say to them. Cuando yo hablaba a mis hijos cuando estaban más pequeños acerca de esto, eso era lo que les decía. I would ask them, if you squeeze a grape, what do you get? Yo les preguntaba, mira, si tú exprimes una uva, ¿qué obtienes? And they would say grape juice. Y ellos decían, jugo de uva. And I would say, when you squeeze an orange, what do you get? Bueno, y cuando exprimes una naranja, ¿qué obtienes? And they would say orange juice. Y ellos decían, jugo de naranja. And I would ask them, when you squeeze a follower of Jesus, what does it produce? Él decía, bueno, y cuando exprimes a un seguidor de Jesús, ¿qué es lo que produce? And the answer was good works. Y lo que respuesta era, por supuesto, buenas obras. We're not saved by good works. No somos salvos por buenas obras, We're saved for good works. somos salvos para buenas obras. We have been redeemed in order to do things, to act like Jesus. Hemos sido redimidos para hacer estas cosas, para obrar como nuestro Señor. And to put his character and to put his plan for redemption on display. Y que se muestre su plan de redención, que su carácter sea reflejado en nosotros. And so when the church gets involved in caring for orphans, Así que cuando la iglesia se involucra en el cuidado de los huérfanos, we have a very tangible way to demonstrate to the world what redemption looks like. tenemos una manera tangible de mostrarle al mundo cómo se ve la redención. We have a way of showing them how those who cannot benefit us Tenemos una manera de mostrarles cómo personas que no pueden beneficiarnos and those who have no voice y aquellos que no tienen voz, and those who have no rights aquellos que no tienen derechos and those who have no ability to care for themselves, y aquellos que no tienen habilidad para cuidar de sí mismos, how we are able to stand in the gap for them, cómo nosotros podemos ponernos en la brecha por ellos, because spiritually we were once those orphans. porque espiritualmente una vez nosotros fuimos esos huérfanos. And then I want to look at one last passage of scripture, and it's very familiar to anybody in orphan care. Y quiero ver un texto con ustedes también, que aquellos que están familiarizados con el trabajo de los huérfanos lo deben conocer. And it's James chapter 1, verse 27. Y es Santiago capítulo 1, versículo 27. And so there are really two halves to James 1:27. Y hay dos mitades aquí en Santiago 1, 27. And James says to us that religion that is pure and undefiled before God the Father is Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. to visit widows and orphans in their affliction. Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. And so that's the first half. Esa es la primera mitad. But then the second half is to keep oneself unstained from the world and to keep oneself unstained from Y the la world. segunda mitad es y guardarse sin mancha del mundo. My question to you is, why do we look at this verse Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué miramos este versículo and to assume that the first part of the verse is optional y pensamos que la primera parte de este texto es opcional or only for a few people in the church, o solo para algunas personas en la iglesia? when the second part of the verse clearly is not? Cuando la segunda parte del versículo sabemos que es para todos.
because none of you would tolerate a Porque ninguno de ustedes va a tolerar who preach that personal holiness is only for a few people in the a un church. pastor que predique que la santidad personal es solo para algunas personas en la iglesia. You would expect Usted that esperaría that part of preaching the word of God is declaring that we're all supposed to strive toward Christ likeness. que parte de la predicación de la palabra del Señor es todos perseverar en la semejanza a Cristo. And that keeping ourselves unstained from the world is the work of every believer in the Y church. que guardarnos sin mancha del mundo es algo que todo creyente en la iglesia debe hacer. And of course, that is a work that is empowered by the Holy Y Spirit. por supuesto es una obra que es empoderada por el Espíritu Santo And it's a work that's ultimately accomplished by God in us. y que en definitiva es lograda por Dios en nosotros. But if that's true, Pero si eso es verdad, why do we feel comfortable in the church saying that orphans are only for a few people who are called to minister to them? ¿por qué nos sentimos cómodos pensando que el cuidado a los huérfanos es solo para algunas personas? Because what James seems to be saying to us Porque parece que lo que Santiago nos está diciendo is that there is something special and something different about widows and orphans. es que hay algo especial y diferente en cuanto a los huérfanos y a las viudas. And what's special and different about them Y lo que es especial y diferente en ellos is that in the world that James was living in, es que en el mundo en el cual Santiago estaba viviendo, they had no ability to help themselves. eran personas que no tenían la habilidad de cuidar de sí mismas o de ayudarse a sí mismas. And I would say today, and I don't pretend to know all of the nuances of your cultures, Y yo diría que hoy día, y no pretendo conocer cada uno de los detalles de tu cultura, and so I'll speak to my context. así que yo les voy a hablar de lo que es mi contexto. We have many churches who have ministries to widows. Tenemos muchas iglesias que tienen ministerio para con viudas. And we have deacon ministries and things that are set aside to care for the needs of widows. Y ministerios diaconales que están dedicados al cuidado de las viudas. And I believe that's right. I believe that's good. Y yo creo que eso está bien, yo creo que eso es bueno. But part of the reason we have to acknowledge that we have ministry to widows in our churches Pero una de las razones por las que debemos reconocer que tenemos ministerios para con las viudas en nuestras iglesias is that our widows are not silent. es que nuestras viudas no están en silencio, They have a voice tienen una voz and they're among us y están entre nosotros and they tell us their needs. y nos dicen sus necesidades. And sometimes they even complain to us when their needs are not met. Y a veces se quejan cuando sus necesidades no son satisfechas. And so we're sometimes attentive to them, not because they don't have a voice. Y a veces estamos atentos, no es porque no tengan voz, We're attentive to them because they do have a voice. sino precisamente porque sí tienen voz. But I'm going to tell you a secret. Pero yo les voy a decir un secreto. You do not have to fear Usted no debe temer that a group of orphans are going to show up and protest at your church. que un grupo de huérfanos se presente a protestar en tu iglesia. They're not going to come and demand their rights. Ellos no van a llegar a tu iglesia a demandar sus derechos. They're not going to come and present themselves and talk about their needs. Ellos no van a llegar y presentarse a sí mismos y hablar de sus necesidades. They're hidden and they're away. Ellos están ocultos, están alejados. And their vulnerability is ultimately their voicelessness. Y parte de su vulnerabilidad es precisamente que no tienen voz. And so it's incumbent upon us as the church to go to them to visit them. Así que es sobre la iglesia es la que debe buscar alcanzarlos. The word that James uses for the word visit in this passage La palabra que Santiago utiliza, que se traduce como visitar a los huérfanos y a las viudas, it's drawn from the same root word as the word pastor. es traída de la misma palabra raíz que se usa para pastorear. James is telling us that orphan care means that we are to take responsibility to be the shepherd for children who have no families and children who are living in vulnerability. Santiago nos está diciendo entonces que es deber de la iglesia el pastorear a estos niños en estado de vulnerabilidad. And I'm convinced unless we do that, Y estoy convencido de que a menos que hagamos esto, there is a very important aspect of God's redeeming character hay un aspecto especial del carácter redentor del Señor
that we are not showing to the world que no estamos mostrándole al mundo and that we are not living out to the glory of Christ. y que no estamos viviendo en eso para la gloria de Dios. And so ultimately, our responsibility to do orphan care Así is, que en definitiva, nuestra responsabilidad para involucrarnos en el cuidado de los huérfanos is to show the gospel es mostrar el evangelio ultimately as we tell the gospel. en última instancia mientras proclamamos el evangelio. And here's the thing that I realized over the last decade or so in the evangelical church. Y eso es lo que me he dado cuenta en la última década con respecto a la iglesia evangélica. God is awakening us to this responsibility. Dios nos está despertando a esta responsabilidad. The fact that we're having a meeting where I'm able to speak to pastors and church leaders about the need for the church to engage orphan care El hecho de que tengamos una reunión donde me puedo dirigir a pastores y líderes, a hablarles del cuidado de los huérfanos, the fact is this wouldn't have happened 10 years ago. el hecho es que algo así no hubiese pasado hace 10 años. And this has been a growing awakening within the church. Y está creciendo el hecho de que la iglesia se dé cuenta de esta necesidad. And that ultimately God is up to something. Y vemos que Dios está haciendo algo. Maybe it's even something like revival, E incluso puede ser algo como un avivamiento, where the Spirit of God has an agenda, donde el Espíritu de Dios tiene una agenda and you and I have the privilege of being able to be caught up in that. y tú y yo podemos participar en eso. And that ultimately God is giving us an opportunity Y al final el Señor nos está dando una oportunidad to do something important de hacer algo importante in order to show Him to the world. para mostrarle a Él al mundo. And so how do we do that as a church? ¿Cómo hacemos esto como iglesia? And so I'm going to propose to you 8 ways that we can do that as a church. Y quiero proponerles 8 maneras como iglesia podemos hacer esto. 1, we can pray. Una, podemos orar. And we need to realize that prayer in orphan care is not an easy thing we do. It's a vital thing that we must do. Y no es una cosa sencilla que hacemos en relación con el cuidado de los huérfanos, sino que es algo, la oración en esto es esencial. To care for orphans means stepping into some of the darkest and some of the most difficult places in our culture. El cuidado de los huérfanos involucra relacionarnos con algunos de los lugares más difíciles en nuestras culturas. And we need the power and the protection of God in order to be able to do that Y work. necesitamos el poder y la protección de Dios para poder hacer esa labor. And I believe that God wants us as His people on our faces pleading. Y estoy seguro que Dios quiere que su pueblo esté allí con sus rostros inclinados, arrodillados, clamando. Satan hates the work of orphan care. Satanás aborrece esta obra del cuidado de los huérfanos. To take a child that is far from the gospel and is despised by society Que tomar a un niño que está apartado del evangelio y que es despreciado por la sociedad and to work toward their redemption y trabajar en pos de la redención de ellos is to snatch a victory from Satan. es arrebatarle una victoria a Satanás. And so we must understand that this is spiritual warfare. Debemos entender que esto es guerra espiritual. The second thing that we can do is to support developing movements. Y lo segundo que podemos hacer es ayudar a movimientos que vienen desarrollándose. This is work that's bigger than one church or one community. Este es un trabajo que es mayor que una sola iglesia, una sola comunidad. One of the reasons I believe that God is burdening the church to dive into orphan care Una de las razones por las que creo que Dios está moviendo a la iglesia hacia el cuidado de los huérfanos is because it forces us to have to cooperate together. es que esto nos fuerza a trabajar juntos. It forces us to elevate the gospel and to join each other across some of our smaller theological differences. Que nos fuerza a trabajar juntos a pesar de que tengamos algunas pequeñas diferencias teológicas. And so this is one of those things that we can agree to do together. Y esta es una de las cosas en las que podemos estar de acuerdo en hacerlas juntos. And so as you look around in your community and in your nation, Y mientras miras a tu alrededor, en tu comunidad o en tu nación,
The call to care for orphans provides the opportunity for you to increase cooperation in the El body. llamado para cuidar de los huérfanos ayuda a la unidad del cuerpo de Cristo. This gives, the third thing is it gives a great opportunity for the church to be able to partner with government. Lo tercero que vemos es que esto permite a las iglesias cooperar con sus gobiernos locales. And I don't really have time to talk about this, but Y no tengo mucho tiempo para hablarles de eso. But what I mean is not that the church that we would put our conviction to the side in order to do the work of orphan care. Pero no me refiero a que la iglesia aparte sus convicciones para aliarse al gobierno y cuidar de los huérfanos. But it helps us to be part of the solution to a problem that the government doesn't have an answer for. Sino que nos hacemos parte de una solución de la solución de un problema para el cual el gobierno no tiene respuesta. And as we are part of that solution, Y como partes de esa solución, it gives us an open door to be able to proclaim the truth of the gospel. nos da una puerta abierta para proclamar las verdades del evangelio. And so we don't need to hide the fact that we're doing this because of Jesus. No tenemos que ocultar que estamos haciendo esto por causa de Jesús. We need to step out and do what we do with excellence and at every opportunity be able to testify to Jesus being the reason. No, hacemos lo que hacemos con excelencia y lo vemos como una oportunidad de mostrar que Jesús es la razón por la que lo hacemos. But doing this work well Pero hacer este trabajo bien helps us to be influential with those in our government. nos ayuda a ser influyentes para con los gobiernos. Again, because the task is so epic, it gives us the ability and the reason to Como la tarea es tan translate grande resources. y épica, también nos da la oportunidad para compartir y traducir recursos. This is not a crisis that we can afford to have a Latin American answer to, or an African answer to, or a United States answer to. Aquí no podemos simplemente pensar que vamos a tener una solución latinoamericana, una solución africana, una solución estadounidense. This is something that we need the best of ingenuity and scholarship No, and necesitamos lo mejor del ingenio y de la erudición. that we need to be open-handed and share with each other. Y necesitamos manos abiertas para compartir unos con otros. And there are things that you know and things that people know in your Y hay cosas que tú sabes y personas en tu comunidad saben that need to be shared with us. que necesitan ser compartidas con nosotros. And there are things that we know that we need to share with you. Y hay cosas que nosotros sabemos que es necesario que compartamos contigo. And so we need to live in such a way that we're being open-handed and that we're really giving a demonstration of what the body of Christ truly is. Así que necesitamos andar con manos abiertas y mostrar cómo se ve la cooperación del cuerpo de Cristo. The next thing we need to do is we need to support church engagement. Tenemos que apoyar el involucramiento de la iglesia. And what I mean by that is that we need to help other churches to know that this is their responsibility and this is work that they should engage in. Necesitamos mostrar a las iglesias que esta es una responsabilidad que es necesario en la que deben involucrarse. Part of my personal story Parte de mi historia personal is that I grew up in the church and went all the way through pursuing a PhD in a seminary. es que yo crecí en la iglesia y mientras buscaba hacer mi PhD para ir al seminario, en el seminario, I'd served and pastored churches for years. yo serví y pastoreé en iglesias durante años. And I could not point to one Sunday school lesson, one sermon, Y no recuerdo ni una clase de escuela dominical o algún sermón, one seminary class or anything that pointed out to me the God-based reason that we need to care for orphans. o una clase de seminario que me apuntara a la razón por la cual debemos cuidar de los huérfanos. And so we have to spread the word that this is not just a good thing, but it's a gospel thing. Y necesitamos esparcir la palabra, tenemos que contar que esto no se trata de una cosa más, sino algo del evangelio. As the church, the next thing, we need to be involved in and engaged in economic and ministry development. Tenemos que involucrarnos también en el desarrollo económico de esto. Many of the problems that lead orphans to become orphans Muchos de los problemas que hacen que los huérfanos sean huérfanos are systemic problems that persist over many generations. es en problemas sistémicos que persisten durante muchas generaciones.
And so we both need to tell people the truth of the gospel, Así que necesitamos decir a las personas tanto la verdad del evangelio and we need to disciple them to follow Jesus, y tenemos que disipularles que sigan a Jesús, but we need to give them tangible opportunities also to break those bad cycles of life. pero tenemos que darles también oportunidades para que puedan romper esos malos ciclos de vida. For orphans, we need to teach them life skills and job skills. Para los huérfanos necesitamos enseñarles habilidades de vida, habilidades para obtener empleo. We need to disciple them to know and to follow Jesus, Necesitamos disipularles para que conozcan a Jesús, but we need to also teach them the skills of life that a family is supposed to teach. pero también enseñarles las habilidades de vida que una familia se supone debe enseñar. We need to teach them how to manage money and about how to Enseñarles take care of business. a cómo administrar su dinero o a cómo empezar una empresa. And we need to teach them tools of trade so that they're able to provide for themselves. Y enseñarles cosas que permitan que ellos se provean a sí mismos. Because to the glory of God, we need to help them break that cycle. Porque para la gloria de Dios debemos ayudarles a romper ese ciclo. The next thing I think that we need to do is we need to send professionals into this work as a mission. Y también creo que debemos enviar profesionales a esta obra como misión. To do that economic and ministry development, we need people that know and love Jesus, that have skill in business and have skill in trade. Enviar personas que aman a Jesús, pero también tienen entrenamiento financiero y administrativo. And so sometimes we think about sending a mission trip of people to go somewhere to evangelize, A veces pensamos solo en misiones en cuanto a que una persona vaya a un lugar y evangelice, or to go somewhere to be part of planting a church. o que vaya a algún lugar a plantar una iglesia. How about if we take some professionals in our church and we send them to an orphanage in order to do these kinds of things? Pero ¿qué tal si enviamos uno de estos profesionales a uno de esos orfanatos a que les enseñen a hacer de estas cosas? And that you have people that are business people and teachers Y que and tengas personas de negocios y maestros doctors and all kinds of people in your churches. y doctores y todo tipo de personas en tu iglesia, And their skills are relevant to teach and to help orphans. y cómo eso es relevante para enseñar a los huérfanos. And when they're in those environments, teaching those things that they know how to do, Y cuando estén en esos ambientes y les enseñen a hacer cosas que ellos no sabían hacer, they're also building relationships and helping to show and to tell these kids about Jesus. también están edificando relaciones que permiten presentar el evangelio a estos niños. There's also another audience that they get when they go into those opportunities. Hay otras audiencias que ocurren cuando se dan estas oportunidades. Those are the caregivers who are caring for orphans. Y tiene que ver con aquellos cuidadores que están cuidando a los huérfanos. And they need the gospel as much as the kids need the gospel. Ellos necesitan el evangelio así como estos niños necesitan el evangelio. Those that are there that already know Jesus, that are caring, need to be encouraged. Esos que están allí, que ya conocen a Jesús, necesitan ser animados. And those that don't know Jesus, they need the hope of the gospel. Y aquellos que no conocen a Jesús necesitan la esperanza del evangelio. And then the last thing I think is we need to grow, we need to bolster theological education. Y lo último es que creo que debemos reforzar la educación teológica. We need to raise up a generation of church leaders that understand that this work is the responsibility of the church. Necesitamos líderes de iglesias que se levanten y muestren que esta es la tarea, esto también hace parte de la tarea de la iglesia. And unfortunately, most of us live in places where the ultimate responsibility for orphan care in our society is taken over by the government. Y estamos viviendo en lugares donde esto lo ha asumido más bien, o que solamente lo está asumiendo, se lo dejamos al gobierno. But in God's economy, God did not plan for the government to be the Pero en la care. economía de Dios, el plan no era que los gobiernos, Ultimately, it's intended to be the work of God's people. sino que esto es labor del pueblo de Dios. And so we're never going to take that responsibility back from the government. Así que aunque nunca, sorry again. We're not going to ever take that responsibility away from the government. Ahora no vamos a quitarle de esa responsabilidad de lo que está haciendo el gobierno, But we need church leaders sino que necesitamos líderes de iglesias to think deeply,
que piensen profundamente and to think theologically y teológicamente about how we delve into this work to fulfill the responsibility that God has given us as a church. que entren a esta labor y llenar la responsabilidad que el Señor nos ha dado como iglesia. And here I want to give you a quote just so you think that this is not a modern idea. Y quiero leerles una cita para que vean que esto no es una idea moderna. Out of a book called The Apology of Aristides. Es de un libro que se llama La Apología de Arístides. And so this is a Jewish historian who wrote in the 2nd century. Este es un historiador judío que escribió en el segundo siglo. Eduardo, just go ahead and read that quote. Dice, no adoran a dioses extraños y siguen su camino con modestia y alegría. La falsedad no se encuentra entre ellos y se aman, y de las viudas no rechazan su estima, y le verán al huérfano del que lo trata con dureza, y el que tiene le da al que no tiene sin jactarse. Aristides is trying to explain who Christians are. Aristides está procurando explicar quiénes son los cristianos. And he says, look, these people are different. Y está diciendo, mira, estas personas son diferentes, They're strange. son raros. And part of their strangeness is that they care for orphans when nobody else will. Y parte de lo que los hace raros es que ellos cuidan de los huérfanos cuando nadie más lo hace. And they act in such a way and they live in such a way that they're joyful and they're kind-hearted in the way that they do that. Y obran de tal manera que lo hacen gozosamente esta labor. And they don't do it because they're going to get some pride from their work. No lo hacen para jactarse, para llenarse de arrogancia y orgullo en eso. And so as far back as the early church, we can point to Así que vemos que desde la iglesia primitiva podemos señalar the church engaging this work and doing and being different. la iglesia haciendo esta labor, involucrados en esto y siendo diferentes. And here's the thing, this task of like the number of orphans in the world is Y esta tarea, el número de huérfanos en el mundo es enorme. and the challenge that we've been given in the Great Commission to take the gospel to the ends of the earth. El desafío que se nos ha dado en la gran comisión de llevar el evangelio al mundo It's enormous. es enorme. But what if Pero ¿qué tal si God wants to do something special through orphans? ¿Qué tal si Dios quiere hacer algo especial a través de los huérfanos? What if through the marginalized people with no voice, ¿Qué tal si a través de las personas marginalizadas y sin voz, who in many places are looked at as a problem and a social blight, que en muchos lugares son vistos como un problema? what if God is desiring to work through his church ¿Qué tal si Dios quiere trabajar a través de su iglesia to see them redeemed as an army for Christ? para verlos redimidos como un ejército para Cristo? And what if God's agenda ¿Y qué tal si la agenda de Dios for taking the gospel to the ends of the earth, de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, what if that's to be done through orphans? qué tal si eso se va a hacer a través de los huérfanos? Those who have no family, Aquellos que no tienen familia, those who have no inheritance. aquellos que no tienen heredad. What if God, as their inheritance, ¿Qué tal si Dios, como la heredad de ellos, is leading us to see them be the army that he's raising up? nos está llevando a nosotros a verlos a ellos como ese ejército que el Señor está levantando para su You know, I gloria? really believe God is up to something special in challenging his church to Yo care creo for que the Dios está haciendo algo especial al desafiar a su iglesia a que cuiden de los huérfanos. And I think there are no easy answers, Y creo que no hay respuestas fáciles al problema. but I believe God is doing something and he's moving globally Pero creo que Dios está haciendo algo y se está moviendo globalmente to mobilize his church to care for orphans, para movilizando a su iglesia para que cuide de los huérfanos for his glory, para su gloria. and ultimately maybe to accomplish
the work of taking the gospel to the ends of the earth. Y quizás en definitiva para que lleven el evangelio hacia los confines de la tierra. I know we've probably gone long today. I'm really thankful for all of you. Estoy seguro que me habré pasado del tiempo, pero estoy muy agradecido por todos ustedes. And I think we're going to share my information of Facebook and Twitter and Y les voy a things as well. compartir aquí mi información sobre Facebook, Twitter y nuestra página web también. And so you know how to reach out to Oscar and to our team. Y que sepas cómo acercarte a Oscar y a nuestro equipo. But I want to pledge to you, if I personally can be helpful to you or to your church, Pero quiero decirte que si personalmente puedo ser de ayuda para ti o para tu iglesia, I want to do that. yo quiero hacer eso. And so you have my information, and I would love to hear from you. Allí tienen mi información y yo me gustaría escuchar de ustedes. Okay, so I'm going to turn it back over to, I'm not sure who, Oscar. Así que Sebastián. regresamos aquí a nuestros hermanos. Gracias, Rick, y gracias, Eduardo, por la traducción. Gracias, Rick, por ponernos traernos un poco a lo que es la teología en medio de esto. Nosotros creemos firmemente que la teología es súper importante. La teología es el por qué hacemos lo que hacemos. Son las bases importantes de esto. Y queríamos comenzar así, queríamos comenzar a través de la teología. Es muy fácil para nosotros como cristianos saltar inmediatamente al cómo, qué es lo que tengo que hacer, y olvidarnos al por qué lo tengo que hacer. Entonces, no sé si Sebastián está por aquí. Vamos a abrir rapidito. Si ustedes tienen alguna pregunta, creo que Sebastián está atento al Facebook, las preguntas ahí a través del Facebook. Pero ¿qué tal si comenzamos? Si hay alguna pregunta por ahí, Sebas. Bueno, realmente ha sido un espacio muy interesante. Gracias, Dr. Rick Martin. Bueno, no hay preguntas puntuales. Algunas personas estuvieron escribiendo, pero creo que fueron contestadas esas preguntas. Igual si tienen más inquietudes, pastores, diáconos, líderes, miembros de iglesias locales en Latinoamérica, pues los invitamos a que sigan la página en Facebook, a que se suscriban a los boletines virtuales en iglesiayorfandad.org para continuar la conversación y podamos estar en contacto, podamos continuar con estos espacios, conocerlos, conocer qué está pasando en sus iglesias locales, qué está pasando en esos ministerios paraeclesiales para soportar a la iglesia local. Súper. Entonces, yo creo que sí hay como una o dos preguntas por acá que han hecho por acá aparte. Entonces, Giovanni, creo que tú tienes algunas preguntas, ¿cierto? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias al doctor Rick por la exposición. Es genial poder entender eso. Yo tengo un par de inquietudes que tienen que ver precisamente con la historia de la iglesia, que es en gran medida lo que hacemos en Byte. Entonces, bueno, la primera pregunta es, no sé, Eduardo, te la voy formulando y tú me dices cuándo paro, cuándo sigo. Dale. Listo. Mi pregunta es, la iglesia de los primeros siglos, Talking about the church like in the first centuries, en el Imperio Romano, cuidaba a los más débiles de una forma ejemplar, como él lo dijo en su presentación. under the Roman Empire, you seem that they were taking care of the vulnerable in a special way, as you show. Y entre aquellos que cuidaba estaban claramente los huérfanos. Among the people that they were taking care of were the orphans. Así que la pregunta es, ¿qué podemos aprender los cristianos de hoy de la iglesia de los primeros siglos a este respecto? What can we learn from the church in those centuries to apply it now? Yeah, I think ultimately they saw it as their responsibility first. En definitiva, creo que lo más importante es que ellos lo veían como su responsabilidad. That they weren't looking for answers outside the church. Ellos no estaban buscando por respuestas fuera de la iglesia misma. They were looking to act because they believed it was ultimately a work that God had called them to. Ellos buscaban actuar porque creían que esta es una labor a la cual Dios les llamó. And I think today it's
it seems more complex to us Y hoy día se nos hace más complejo, nos parece más complejo, because we can't really see the task without the role of government. porque no nos imaginamos la tarea sin el rol del gobierno. But in the first century, the government wasn't doing anything. Pero en el primer siglo el gobierno no le interesaba nada de eso. And so the church was stepping into an area Y la iglesia entonces estaba entrando en un área where it was a vacuum. Que era un vacío realmente. Today, it's more complex for us, Hoy día es más complejo para nosotros, but it doesn't change the opportunity or the responsibility that we have. pero no cambia la oportunidad y la responsabilidad que tenemos. Ok, tengo una pregunta que va más o menos en la misma línea. He has another question like in the same. Ok, el cuidado de los huérfanos ha sido, viniéndonos un poco más acá, transversal en la historia de la iglesia. So he's been a part of the history of the church. I mean, taking care of orphans. Puedo pensar en Robert Rakes, iniciador de la escuela dominical, y en George Mueller. Yeah, he's putting those names there like examples of that. ¿Por qué pareciera que la iglesia de hoy cree que esto no es central en la misión de la iglesia cuando a través de la historia sí lo era? Or why do you think that the church of today doesn't think about this as their responsibility when historically you see that they were really involved in that? I really believe it's the influence of the social gospel. Yo creo que es la influencia, por causa de la influencia del evangelio social. That I think we've taken a very reactionary swing. Que hemos tomado un swing o nos hemos desbalanceado de manera reaccionaria. And so if you look at the example of people like George Whitefield or George Mueller, Si tú ves el ejemplo de personas como George Whitefield o George Mueller, it never occurred to them nunca se les ocurrió a ellos that the gospel should be separated from ministry to the vulnerable. que el evangelio debiera ser separado de ministrar a los vulnerables. We really see that the separation between the gospel and good works, Vemos más bien que esta separación entre el evangelio y las buenas obras like it's a product of the 1950s and 1960s. es como un producto quizás de los años 50 y los años 60, And so you had theological liberalism, donde tienes el liberalismo teológico which began to lead off into a direction que empezó a llevar a una dirección of elevating something other than the gospel. de elevar cosas diferentes al evangelio. And so, like, I mean, and this is something I'm not an expert on. Esto es algo de lo cual yo no soy experto. But I would point to in Latin American circles the liberation theology. Pero podemos ver que parte de la influencia también de la teología de la liberación en Latinoamérica. Where and that's where I said like the sights have been lowered, like the aim has been lowered. Donde los objetivos o las metas se han rebajado. That in many cases the church was taking, gospel truth Donde la iglesia tomaba verdades del evangelio and only applying it to their daily life. y solo las aplicaban a sus vidas diarias. And so when that separation happened, that's what I was trying to say earlier. Y cuando esa separación sucede, y es lo que estaba tratando de decir hace un momento, That Bible-believing, theologically conservative churches, iglesias conservadoras que creen en la escritura, in many cases overcorrected. en muchos casos se fueron a otro extremo. And so because they were scared of falling into the social gospel, Como estaban asustados o preocupados de caer en este error del evangelio social, they stopped addressing justice issues at all. Dejaron de relacionarse o de dirigirse o de prestar atención a aspectos sociales. And so what you ended up with was fundamentalism, Y terminas es con el fundamentalismo, which is focusing on the fundamentals of the faith, right? With donde hay un enfoque en los fundamentos de la fe, but it was all like kind of based around salvation pero solo rodeaba como tal el tema de la salvación, without really talking about the social implications of what our salvation sin brings. hablar de las implicaciones sociales de lo que es nuestra salvación.
And I think what we're seeing now is that the pendulum is just kind of coming back a little more to the middle. Entonces vemos que el péndulo más bien se está moviendo más hacia el centro. And there's a way to be theologically conservative, Y hay una manera de ser conservadores teológicamente, but to do justice ministry and mercy ministry pero hacer ministerios de misericordia y justicia, in a way that doesn't undermine water down the gospel, undermine the gospel. de manera que no menoscabe o diluya el evangelio. Gracias. These are great questions. Excelentes preguntas. Tenemos tres preguntas que nos hacen los que están conectados a través de Facebook. We have three Una es questions from our audience. Luisa Fernanda nos pregunta, en estos momentos de pandemia, ¿cómo se puede ayudar a los huérfanos? Eso es una muy buena pregunta, Luisa Fernanda, y la vamos a contestar al final de esto con una invitación que te vamos a hacer. Hay otra pregunta por acá de Arturo Barrientos. Dice, una de las situaciones que vemos hoy es que cuando hablamos de ayudar al huérfano, muchas veces los pastores y líderes piensan en un programa, desarrollar programas o ser parte de uno. Y eso está bien. Pero yo creo que el problema es que no ven esto como parte de la identidad de la iglesia. De que esto no es solo un programa o una acción social, sino parte de la visión y de la misión de la iglesia. Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los pastores a entender que no se trata de programas, sino parte de la naturaleza de la iglesia? Somebody is first is making this comment and then it's a question. The thing that is commenting is saying that sometimes church leaders and pastors tend to see the orphan care just like a program, just like an activity, but not like an identity in the church. So his question is, how can we help to change that for people and leaders to see that this is more than a program or activity? This is more like, part of who we are. Yeah, I really think that comes down to the gospel position of what we do in orphan care. Y creo que eso tiene que ver con la posición del evangelio en lo que nosotros hacemos. When we see this as a missional enterprise, Cuando vemos esto como una labor misional, and when we see that we're putting the gospel on display through what we do in orphan care, y cuando vamos con esto de que a través de la obra o el cuidado del huérfano que estamos haciendo y estamos mostrando el evangelio a través de eso, it becomes not like a tangential thing. No es entonces un asunto tangencial, It becomes a central thing. sino que es algo central. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. So we have a pastor friend in Uganda, in Africa, Tenemos un pastor amigo en África, en Uganda, and his church, he's planted a church in a slum outside of Kampala, Uganda. entonces él ha plantado una iglesia y esa palabra se me olvidó, slum, eso ¿qué era? Es como los barrios súper pobres, como... Exacto, como en unos de esos barrios así que acá le llaman pues subnormales, de pobreza extrema, hizo una plantación de iglesia allí. And so this is an area that has become very influenced by Islam. Y este es un área que ha sido bastante influenciada por el Islam. And so the people of the Islamic faith are using the poverty of the people as a way to attract them and to disciple them. Entonces aquellos creyentes del Islam están utilizando la pobreza de la gente para evangelizarlos, para tratar de que se conviertan a la fe de ellos. And so God led him to plant a church right in the middle of this community. Y entonces Dios llevó a este pastor en Uganda que plantara una iglesia en medio de esa comunidad. And as he began to pray about how it was that God wanted him to engage his community, Y cuando él empezó a orar en cómo Dios quería que él se involucrara con su comunidad, one of the groups of people that God continued to impress him about uno de los grupos de personas con los cuales Dios colocó esa carga sobre él, were deaf orphans. tenía que ver con los huérfanos sordos. And there was a huge problem with deafness among the children in this area. Había un gran problema de sordera con los niños de esta área. And because they didn't have schooling and they didn't have an ability to communicate, Entonces, como no habían sido educados y no tenían la habilidad de comunicarse, these children were treated like animals. estos niños eran tratados como animales.
And so their church began to care for these children and began to teach them. Entonces la iglesia empezó a cuidar de estos niños y empezó a enseñarles And they formed a school for the deaf. y formaron una escuela para los sordos. And so part of what has happened in that community Y parte de lo que ha sucedido en esa comunidad is that the community has seen these children that they believed were worthless. es que la comunidad ahora ve estos niños que antes les parecía sin valor alguno. They've seen them cared for and treated with dignity. Han visto que hay personas que están cuidando de ellos y los están tratando con dignidad. They've seen what it looks like when people are valued as being created in the image of God. Han visto cómo se ve cuando alguien es valorado como un ser creado a la imagen de Dios. They've seen these children begin to learn and to achieve and to become more of what God intended them to be. Los han visto crecer y convertirse más en lo que Dios les ha querido que sean, quiere que sean. And ultimately, they've come to see them as human, not just seeing them as their disability. Y los han visto más como humanos y no simplemente a través de sus incapacidad o discapacidad. And so you have these people that are in the community that Así are que usted following tiene- Allah. Again, I'm sorry. These people in the community that are following Allah, that are Entonces tienes Islam, estas personas en la comunidad que están siguiendo a Alá and they don't understand it. y no lo entienden. And so they see this and they're just awestruck over the transformation in these children. Entonces ellos ven esto y quedan asombrados por la transformación en estos niños. But they're equally confused about why the church would go to such great lengths to care for these children. Pero también se impresiona de, bueno, ¿por qué la iglesia va a tomarse tanto trabajo en cuidar de estos niños? And it's given the church a wide open door in the community to say, we do it because of Christ and what Y he's le ha done. dado a la iglesia una puerta abierta para poder proclamar y decir, nosotros hacemos esto por causa de Cristo. And so they've seen many people who have rejected Allah and have trusted Christ. Y han visto a muchas personas entonces rechazar a Alá y poniendo su confianza en Cristo. But it's not because they had this extra ministry over here to the side. Pero no es porque tienen este ministerio extra aquí a un lado para cuidar de los huérfanos. It's because they were centrally living out the gospel and its implications in the lives of orphans. Sino que And- están and they- viviendo el evangelio y sus implicaciones en la vida de los huérfanos. And then, as Paul says, Y luego, como Pablo dice, they were ready to give a reason for the hope that they had. en ese caso Pedro es el que dice que estaban dispuestos a presentar defensa, a presentar razón de la esperanza que hay en él. And I think it goes back to this passage out of the Apology of Aristides. Y creo que se parece a lo que hablábamos ahorita de este pasaje de la apología de Aristides. The world doesn't understand why we do this. El mundo no entiende por qué hacemos esto. And so when they wonder, Cuando ellos se preguntan, they ask questions. ellos hacen preguntas. And it gives us an opportunity to be able to speak directly to Jesus and his work. Y nos da la oportunidad de hablar directamente acerca de Jesús y de su obra. Okay. I'll stop there. I could go on for days. Me Gracias, detengo ahí, Rick. puedo seguir durante días. Gracias. Gracias también a todos los que se conectaron. Si tú estás en Guatemala o estás en Argentina o estás en Costa Rica, tenemos ministerios amigos allá en estos 3 países que pueden ayudarte también a entender o a poner en práctica un poco más dentro de tu iglesia local lo que estamos haciendo. En Guatemala tenemos nuestros amigos de Somos, un ministerio de cuidado a la orfandad que sale de la iglesia La Reforma. Ellos van a tener un evento en estos días y queremos que usted también pueda asistir a estos eventos en Facebook Live que ellos van a tener. Más adelante le vamos a dar la información, la vamos a publicar acá en uno de los comentarios la información que ellos van a tener, el evento que ellos van a tener. Nuestros amigos de Juntos por los Huérfanos en Argentina también tienen mucha información, y nuestros amigos de Casa Viva en Costa Rica. Si usted está en alguno de estos 3 países y quiere conocer más, por favor, vamos a poner ahorita en los comentarios las páginas de Facebook de ellos, y para que usted vaya y pregunte a ellos qué está pasando dentro de estos países.
Sebas, podemos publicar allí lo de Somos, y con esto terminamos invitándoles el próximo septiembre 2. Vamos a hablar acerca de esto primero. Nuestros amigos de Somos en Guatemala van a tener un Facebook Live que va a tratar acerca de la iglesia, la pandemia y el vulnerable. Esa es una pregunta para Luisa Fernanda, que creo que nos estaba preguntando algo. Es la respuesta. Nuestros amigos de Somos van a estar allí a partir, si mal no estoy, déjenme para no equivocarme, ellos van a estar desde el 20 de agosto al 24 de septiembre, todos los jueves del 20 de agosto al 24 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Guatemala. Tenga eso muy pendiente, hora de Guatemala. Ahí lo vamos ahorita a compartir también. Y los esperamos el próximo 2 de septiembre. El 2 de septiembre vamos a estar hablando de por qué la iglesia local. Nosotros queremos tomarnos todo el tiempo para traer lo que le pertenece a la iglesia local, comenzando desde la teología. Si usted está de pronto aquí esperando de que nosotros vayamos a hablar de cómo podemos hacer, sí, vamos a hablar de un poco de cómo lo vamos a hacer, pero vamos a traer todo lo que le pertenece a la iglesia local primero. Vamos a hablar de la iglesia local primero. Y nuestro invitado va a ser el pastor Justin Burkholder. Él es pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia Reforma en Guatemala, y va a estar con nosotros ese día. Perdonen la gente de México, perdónennos la gente de Argentina, nos equivocamos con el tiempo. Con la gente de México no pusimos horario de México, con la gente de Puerto Rico no pusimos horario de Puerto Rico, pero en el próximo post los vamos a tener en cuenta y vamos a poner los horarios correctos allí. Muchísimas gracias, Sebas. Tú tienes algo para terminar. Gracias, Giovanni, por asistir, por estar con nosotros acá y apoyar desde la iniciativa de Byte. Gracias, Eduardo, por toda la traducción, hermano. Espero que tu garganta no se vaya a lastimar, porque sé que has tenido bastante trabajo en estos días. Gracias, Rick, una vez más, por tomarte tu tiempo. Gracias a Lifeline. Gracias a los amigos de Acts 29 también, Latinoamérica, por apoyarnos en estas charlas, en estas conversaciones. Gracias a la Iglesia Impacto, Iglesia Bautista Bíblica, Impacto Bíblico en la ciudad de Santa Marta. Gracias a la Iglesia Bautista Renacer aquí en Bogotá, y gracias a Renace Bogotá. Es una iniciativa para iglesias locales, iglesias bíblicas locales desde la capital de Colombia. Sin más, les recordamos, 2 de septiembre, 2 de la tarde, hora de Bogotá, vamos a hablar por qué la iglesia local. Vamos a tratar todo ese tema con el pastor Justin Burkholder. Muchas gracias y nos vemos nos vemos el 2 de septiembre, en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Listo, muchas gracias, Oscar. Te agradecemos infinitamente y bueno, déjenme cerrar con una oración para terminar este espacio y que el Señor pues bendiga todo esto. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria, Dios. Gracias por este espacio que nos has permitido compartir como hermanos en Cristo, como líderes de iglesias, pastores, diáconos, miembros, servidores, Señor, para tu reino, para volver, Señor, a las raíces, volver a tu escritura, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque como iglesias locales hemos descuidado, Señor, este llamado que está inmerso en tu evangelio. Y lo hemos visto como algo aparte, como tal vez una obra social, pero con esta enseñanza nos ha quedado muy claro que todo surge de tu escritura y del plan de redención que tú has creado. Por favor, bendice todo esto, Señor, y permítenos seguir siendo animados, exhortados para continuar con esta labor, Padre. A ti sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.